Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien, este video va a ser corto, solamente voy a explicar las dos líneas, ¿verdad? Numéricas que tenemos ahí, que son dos ejercicios. Aquí lo importante es que tú tienes que leer, siempre vas a tener que pasar trabajo para aprender algo. Y te pongo esa tabla ahí para explicarte los signos, los símbolos que tú ves ahí de igual, no es igual que, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y cómo se escribe, el ejemplo y la explicación. Por ejemplo, a explicar el 1. Dice igual, el símbolo, dice, la definición es equal to. El ejemplo es que x es igual a 2, quiere decir que x es 2, ¿ok? Porque x igual a 2 es lo mismo que 2 igual a x, ¿ok? Es two ways, en ese caso, ¿ok? Y la explicación es que x es igual a 2, sencillo. Y cada una de ellas te pongo breve, resumidísimo, ¿verdad? El significado de la tabla. Abajo te pongo la ley de tricotomía, ¿ok? Te la puse en inglés debajo de la tabla y te la puse en español encima de las dos líneas numéricas. Y un ejemplo, dos ejemplos, te pongo dos ejemplos, ¿ok? Si eres latino en Estados Unidos, hablas inglés y español, lo entiendes, pero no entiendes a tu maestro o maestra de matemáticas, tutorías online con Antonio Alcocer García, face to face, cara a cara, online, con grupos pequeños de hasta 5 estudiantes. Vas a aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, entre otras cosas. Problemas verbales o problemas escritos, narrados, historietas de problemas, step by step, paso a paso. Vas a entenderlo. Recuerda esto: aprender se puede. Si quieres aprender, escríbeme un email. Mi dirección de correo electrónico es aagtony@gmail.com. Pide la información y yo te la devolveré a tu correo electrónico. Recuerda esto: sí se puede aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, recálculo, lo que tú quieras. Solo tienes que pensar. Hacerte esta pregunta: ¿domino las destrezas básicas? ¿Sí o no? Suma, resta, multiplicación, división, fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Importante, destrezas básicas. Dominando esas destrezas básicas, te aseguro que tú puedes aprender cualquier cosa, sobre todo en matemáticas. ¿Dónde? En el salón de Mr. Alcocer. Nos vemos en el salón. Bye bye. Mira, dice los dos ejemplos. Vamos a los dos ejemplos. ¿Por qué? Porque quiero explicarte cómo se grafica y todo tiene que ver con que tú tienes que conocer los símbolos. Mira, este símbolo que está aquí, que es menor o igual que, y este símbolo que dice que este es mayor que, ¿ok? Esos dos símbolos son los que determinan, ¿ok? Sí, son los que determinan para dónde es que va la flecha y el punto exacto desde donde tiene que partir la flecha, bien sea para la izquierda o bien sea para la derecha, va a ser cerrado o abierto. Mira, cuando tú veas este signo que te pongo en el cuadro azul, bien sea menor o igual que o mayor o igual que, el punto desde donde parta en la línea numérica va a ser un punto cerrado. ¿Y cómo es un punto cerrado? Pues mira, un punto cerrado es un punto oscuro o de color, como tú lo quieras, un punto. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo aquí que se borró. Un punto. ¿Ok? Tú, por fe, eso es un punto. Y cuando está el mayor que o menor que, el punto es abierto. ¿Y cómo va a ser el punto? Va a ser un punto sin oscurecer. ¿Ok? Este va a ser un punto oscuro. ¿Ok? Un punto oscuro o relleno. Y el otro va a estar solamente el círculo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en este caso, vamos a trabajar este caso con esta perdón, línea numérica. Dice x es menor o igual que negativo 3. Cuando tú veas menor o igual o mayor o igual, el punto va a ser cerrado. ¿Ok? La flecha va a ir dependiendo de si es menor o igual. ¿Ok?
o mayor o igual. El menor o igual va a ir para la izquierda. No importa dónde esté el punto, hacia la izquierda, hasta el infinito. ¿Ok? Y si es mayor o igual que, va a ir hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ok? En este caso va a ir a la izquierda. Pero además este signo de menor o igual que indica que el punto va a ser cerrado porque además ese negativo 3 cuenta. Es parte de la solución. ¿Ok? O sea que en este caso el punto iría aquí, sería cerrado. ¿Ok? Sería cerrado. Y la flecha va hacia el infinito negativo. ¿Ok? Y esa sería la gráfica contestada, de acuerdo a lo que nos pide, porque nos dicen grafica. ¿Ok? Grafica. O sea, esto es graficar en la recta numérica. Vamos al otro. Aquí dice que x es mayor que 2. Quiere decir que el punto va a estar en positivo, porque fíjate que en el anterior era negativo, míralo acá, era negativo, ¿cierto? Pero aquí es positivo, ¿ok? Al ser positivo, pues ya sabemos que va a partir en el número 2 de los números del lado positivo, ¿ok? Y sabemos además que es abierto porque es un x mayor que 2. Si fuera x menor que 2, pues como quiera, ¿ok? Como quiera, sería desde el 2, pero sería hacia la izquierda. En este caso es hacia la derecha. Entonces hacemos un punto abierto, míralo aquí, abierto, y la flecha va hacia el infinito positivo. Eso es graficar en la línea numérica en las inecuaciones, ¿ok? Estos son inecuaciones lineales. Estamos. Oye, si tú tienes un capítulo en tu libro de texto, pues dale una lectura, ¿ok? Que es importante leer, es muy importante leer. Si el video te ha gustado, dame un like, suscríbete, compártelo con tus amistades, marca la campana. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.